Hoy es el domingo 28 de marzo del año 2021. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Paterson, New Jersey. Yo soy María Santa, su pastora laica, y le damos la bienvenida a todos a este mensaje en el día de hoy, que es el domingo en que ya concluimos la Cuaresma. Mis hermanos, ya finaliza la Cuaresma. Hoy es Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Y así damos comienzo a la Semana Mayor, a la Semana Santa. En nuestra fe cristiana, los próximos 5 días nos llevarán a recordar y a revivir la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y también nos llevarán a celebrar el misterio de su resurrección al tercer día. Hemos llegado ya al inicio de la celebración de la Semana Santa. Hoy vamos a estar recordando 2 eventos importantes que se dieron en el inicio del camino de Jesús hacia la cruz. Vamos a escuchar sobre cómo fue ungido y cómo fue triunfante. Y lo vamos a ver siendo ungido por amor y siendo triunfante por el clamor del pueblo que lo llamó rey. Les invito a escuchar la lectura para el día de hoy que hemos tomado del Nuevo Testamento, tal como lo sugiere nuestro leccionario para este Domingo de Palmas. Estaremos leyendo del libro de Juan, el capítulo 12, los versos del 1 al 19. Son 2 títulos dentro de esta porción de las Escrituras. María unge a Jesús en Betania y la entrada triunfal. Escuchemos la narración que nos hace Juan de estos 2 eventos en la vida de Jesús antes de dar inicio a su camino hacia la cruz. La palabra de Dios dice así: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus propios cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde sería el que lo traicionaría, objetó diciendo: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robar de ella lo que allí se echaba. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta
se enteraron que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo a la entrada, gritando a voz en cuello: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús entró montado en un burrito, tal como lo decía la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu Rey, montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se habían cumplido en él lo que de él ya se había escrito antes. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. ¡Hosana! Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Y esto es palabra de Dios. Aquí está Jesús. A solo 5 días de ser maltratado, apaleado, faltado al respeto y obligado a cargar su pesada cruz hacia el Calvario. Aquí está, disfrutando de una cena en su honor en casa de Marta, María y Lázaro. Sus amigos, agradecidos por el milagro que Jesús había hecho al resucitar a Lázaro, le brindaban esta cena y compartían este momento con él. Allí también estaban sus discípulos y Judas Iscariote entre ellos. Y allí ocurre algo que nadie esperaba. María, la hermana de Lázaro, derrama medio litro de perfume de nardo puro sobre los pies de Jesús. Era un perfume carísimo. La razón para que lo fuera es que era un perfume que se importaba desde la India y costaba muchísimo. Y María usa su propio cabello para ungir los pies de Jesús con este perfume. Y dice el texto que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué ungirle los pies y no la cabeza a Jesús? Eso hubiese sido más apropiado. Pero la costumbre en ese tiempo, mis hermanos, era ungir a los reyes en la cabeza y a los que iban a morir, ungirles los pies. María ungía aquellos pies con amor y con agradecimiento. Ungía aquellos pies que habían caminado hasta el agotamiento, llevando el mensaje de salvación de pueblo en pueblo. Ungía aquellos pies que habían dejado huellas para la humanidad y que en solo 5 días cargarían una cruz pesada con el pecado del mundo. María no usó una toalla ni un pedazo de tela para ungir los pies de Jesús. Usó su propio cabello. En aquel tiempo, las mujeres judías tenían que llevar su cabello recogido y cubierto y no podían soltárselo en público. El cabello representaba la parte más visible de su feminidad. Representaba lo que ella era. Así es que María usa la parte física que representa lo que ella es para ungir a Jesús. Y lo hace con todo su ser, porque María reconocía
la divinidad de Jesús. Esta es la María que se sentaba a sus pies a escucharlo hablar y a aprender de él. Mientras Marta servía y hacía los quehaceres de la casa, María siempre escogía la mejor parte, sentarse a aprender y a escuchar al Maestro. María lo había visto resucitar a su hermano, y su amor y su agradecimiento por Jesús la llevan a darle lo mejor que tenía y lo mejor de su ser. Y todos pensamos, qué hermoso gesto fue este de María hacia Jesús. ¿Cómo se habría sentido Jesús en ese momento con ese gesto de amor y de agradecimiento tan grande? Pero hoy pensemos en lo que este momento significa para María. Es como si ella supiera que él no iba a estar allí más y ella quería quedarse con la esencia de Cristo. Ese sería el último recuerdo con el que quedaría María de su amigo y su maestro. Y qué hermoso que sería un recuerdo donde ella usó lo mejor que tenía para ungirlo. Sí, María tuvo ese hermoso gesto para mostrar su agradecimiento a Jesús, pero lo hizo también para llenar su propio espíritu y así quedarse con la satisfacción de haber dado lo mejor de sí misma al amigo que le cambió la vida. Muchas veces hablamos de cómo debemos tratar a las personas que amamos mientras las tenemos. De nada vale guardar lo mejor que tenemos para llevárselo a su funeral. Se trata de lo que hacemos por ellos mientras los tenemos. Creo que este año de pandemia nos ha enseñado eso. ¿Cuántos se fueron sin que los suyos pudieran darle lo mejor de sí? Muchos se han quedado con su perfume de nardo guardado, sin poder derramarlo sobre los que amaban, porque han partido. Aprendamos de María, aprendamos a dar lo mejor de nosotros a las personas que amamos mientras las tenemos, pues la vida es temporera y es muy corta. María es criticada por Judas cuando derrama el perfume costoso, y es que muchas veces servir y seguir a Jesús te traerá las críticas de los que te rodean. Pero eso no detuvo a María y no debe detenernos a nosotros tampoco. A la crítica de Judas, Jesús responde diciendo que a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y es que no podemos esperar a que sea muy tarde para servir a Jesús. No podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos de trabajar para Él con lo mejor que tenemos y con lo mejor de lo que somos. Lo que Jesús espera es que siempre ayudemos al que lo necesita, pues siempre habrá quien necesite de nuestra ayuda. Nos necesitan los que están en la pobreza y también nos necesitan los pobres en espíritu. Pero Jesús también espera que siempre le demos su lugar a Él y que lo reconozcamos con todo nuestro ser, como lo hizo María. Al día siguiente de esa cena tan especial, donde allí con sus amigos compartió la comida y pasó un momento tan importante donde fue ungido con amor y agradecimiento. Al día siguiente, Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. De un momento íntimo cenando en casa de sus amigos, pasa a un momento público
entre una multitud que lo aclamaba como si fuera el rey. Lo reciben batiendo sus palmas y gritan: ¡Hosana! ¡Sálvanos! Sus discípulos estaban contentos y entusiasmados. Habían disfrutado con él de la cena la noche antes y de aquel momento de unción tan especial en casa de Lázaro. Y ahora veían al pueblo alabando y aclamando a Jesús como un rey. Lo menos que podían pensar ellos en ese momento es que 5 días después Jesús moriría en la cruz. Mis hermanos, los últimos 5 días en la vida terrenal de Jesús, Él los dedicó a ministrar a sus discípulos. Les lavó los pies, compartió una última cena con ellos, oró por ellos y oró por sí mismo en el huerto de Getsemaní. Pero antes de pasar ese tiempo solo con sus discípulos, esos últimos 5 días siendo el ministro de sus discípulos, Jesús participa en esta celebración de Pascua con el pueblo en Jerusalén. Allí entra montado en un burrito, pero un rey no entraba a una ciudad en un burrito. Entraba sobre un caballo fuerte que lo elevara en altura sobre los demás. Pero Jesús entró en un burrito que es bajo en tamaño y así quedaba al nivel de la gente, porque Jesús fue uno de nosotros. Ese día Jesús entró a Jerusalén libremente. No iba a prisa, sino con calma, sobre un burrito que caminaba lentamente, poco a poco, paso a paso. Es como si Jesús quisiera echar una última mirada a su alrededor. Tal vez lo que la gente creía que era una entrada triunfal, para Jesús era un viaje de despedida. Tal vez entraba lentamente sobre su burrito para darle tiempo a aquella gente de mirarlo, para que vieran quién era él realmente. Aquella entrada triunfal, caminando lentamente sobre aquel burrito, era tal vez la última oportunidad que tendrían algunos de reconocer quién era Jesús y qué ofrecía para sus vidas. Tal vez hoy Jesús está pasando lentamente y callado a tu alrededor y estás tan ocupado o estás tan envuelto en las celebraciones de este mundo que no has podido reconocerle. Él nunca va a prisa, pues su deseo es que te des cuenta que Él está allí esperando por ti. Ese día en Jerusalén, por el este de la ciudad, entraba Jesús en su burrito, mientras por el oeste entraba Poncio Pilatos en su caballo. A Jesús lo seguía la gente. A Pilatos lo seguían sus soldados. Jesús traía salvación. Pilatos traía opresión. Era el tiempo de la celebración de la Pascua judía y el Imperio Romano enviaba a sus soldados a controlar a los judíos durante las fiestas para que no hubieran revueltas. Ese día en Jerusalén competían la salvación y la opresión. Y es muy posible que hoy en tu vida estés enfrentando una competencia entre tu estilo de vida cristiano y el estilo de vida que vive el mundo. Tal vez hoy te cuestionas tu fe o te rodean personas
situaciones o problemas que te oprimen y te quitan la esperanza. A lo mejor Pilatos y su ejército opresor quieren entrar a tu corazón hoy, pero te aseguro que Jesús está montado en su burrito bloqueándole la puerta. Los que seguían a Jesús gritando Hosana ese día, lo seguían porque lo habían visto resucitar a Lázaro. Nunca nadie había podido hacer algo así, resucitar a alguien que llevaba varios días muertos. Lo seguían por los milagros que él había hecho. Estaban entusiasmados por las señales de su poder, pero no por el mensaje que les había traído. Lo celebraban porque creían que él los venía a salvar del imperio romano. Hosana, sálvanos. No tenían ni idea que él venía a establecer un imperio espiritual que le podía liberar de una vida vacía. No entendían que él no vino a destronar al César, sino que vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. No vino a resolver todos nuestros problemas, aunque tiene el poder para hacerlo. Vino a equiparnos para que podamos enfrentar todos nuestros problemas y salir triunfantes. Ese día, Jesús entró triunfante a Jerusalén. Entró triunfante por lo que había hecho, no por lo que tenía, pues siempre vivió humilde y sencillamente. Eso nos recuerda a nosotros que el triunfo en tu vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Si recibes bendiciones, pero no las compartes, no hay triunfo. Si dices que estás lleno de amor, pero no muestras compasión y caridad hacia otros, no hay triunfo. Si tienes bienes, casa, dinero, comida, pero no ayudas al que no lo tiene, no hay triunfo. Si dices que sigues a Jesús, pero te niegas a mejorar como persona, no hay triunfo. El triunfo de María en la cena de aquella noche, donde ungió los pies de Jesús con ese perfume costoso, se trata de que al dar lo mejor de sí misma, se quedó con el mejor recuerdo de Jesús. Y eso sería lo que alimentaría su espíritu cuando él ya no estuviera allí. María tuvo una noche triunfal al ungir a Jesús. ¿Qué tienes tú que puedas dar hoy en el nombre de Jesús para sentirte como un triunfador? Puedes comenzar por dar de lo que Jesús ya te ha dado a ti. Jesús comenzó el camino hacia la cruz ungido y triunfante. Compartió con los amigos, celebró con el pueblo y ministró a sus discípulos. En 5 días, su sangre ungirá al mundo y el amor triunfará en la cruz. Bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor. Que Dios añada bendición a este mensaje en este día. Que los 5 días que nos quedan hasta que revivamos la muerte de Jesús en la cruz y celebremos su resurrección, sean 5 días de reflexión para ti. Que podamos medir nuestros triunfos por lo que hemos dado y no por lo que tenemos. Que podamos orar para hacer los cambios que requiere nuestro espíritu,
para vivir nuestra mejor vida y para poder decir que en el nombre de Cristo somos triunfadores. Que Dios te bendiga en este día. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiados en la presencia de nuestro Dios en nuestro caminar diario. Dios les bendiga.